Tengo 50 años y me enamoré de un hombre 25 años menor. Lo que descubrí cambió todo. Nunca pensé que a los 50 volvería a sentir mariposas en el estómago, mucho menos por alguien a quien le doblo la edad. A esa edad, una ya no espera que la miren dos veces. Es más, ni siquiera esperas que te miren. Te vuelves señora y eso en automático te vuelve invisible. Yo estaba divorciada desde más o menos hacía 8 años. Mis hijos ya no vivían conmigo. Mi casa estaba tan limpia que debo confesar que a veces hasta tiraba algo a propósito con tal de tener que limpiar. La casa era demasiado silenciosa, grande. Era como si mi vida de repente ya no fuera mía, o yo hubiera pasado de moda. Y todos los años que me quedaban, ¿qué? Ya solo sería el recuerdo de lo que un día fui. Hasta que de repente apareció Mateo. Solo de pensarlo, de decir su nombre, sonrío. Mateo tenía 25 años, la edad de mi hijo mayor. Ok, no me enorgullece esta parte, pero a veces así suceden las cosas. Yo no lo busqué. Lo conocí en una cafetería donde yo iba todas las tardes a leer. Él trabajaba ahí mientras terminaba la universidad. Siempre fue muy amable, pero no en ese tono condescendiente que usan los jóvenes cuando hablan con alguien mayor. Como si te trataran diferente, como si ya no entendieras, como si te tuvieran que decir las cosas lento. No, Mateo me miraba a los ojos, me escuchaba, me preguntaba. Hasta tenía ciertos gestos bastante caballerosos conmigo. La primera vez que se sentó a mi lado fue porque yo estaba llorando. No era tristeza, era algo mucho más profundo, soledad. De repente empecé a leer un libro en aquella cafetería. Ese libro hablaba de un caso muy similar al mío. Y no sé, me puse a recordar todo lo que tenía, todo lo que era. Y me volteé a ver, me di cuenta de lo que era ahora y me pegó. La soledad me pegó. Comencé a llorar, no crean que un llanto escandaloso, para nada. Discreto. Tan discreto que nadie lo notaría. Pero Mateo lo notó. Fue a mi lado y me preguntó, ¿estás bien? Una pregunta tan rutinaria, pero cuando llevas tanto tiempo sin que nadie realmente se interese en ti, sin que te preguntes si estás bien, cuando lo escuchas, es como aire, aire fresco. Empezamos hablando de libros, luego de música, luego, no sé, de la vida. Yo intentaba mantener la distancia. Repetía en mi cabeza que era ridículo fijarme en alguien tan menor. Que qué diría la gente de mí, que eso era completamente inapropiado. Pero él no parecía ver la diferencia de edad. Me veía a mí. Un día me invitó a cenar. Y apenas lo dijo yo me reí. Mateo, ¿de qué hablas? Tengo 50 años. Sí, lo sé, respondió. Yo tengo 25. ¿Y qué? ¿Eso cambia algo? Cuando dijo esa frase me desarmó. Por supuesto que no cambiaba nada. Acepté salir con él. ¿Y qué les puedo decir? En resumen, los primeros meses fueron intensos. Me hacía sentir tan hermosa todo el tiempo. Me tomaba de la mano en público. Me decía que yo era más interesante que cualquier mujer de su edad. Pero Mateo era tan caballeroso. Me trataba con tanta delicadeza, me cuidaba. Me preguntaba cómo estaba. Se preocupaba cada instante porque yo fuera feliz. Y la verdad es que me conquistó. Yo lo veía y me derretía. Mateo, debo decir que es guapísimo. A mis ojos, yo estaba completamente deslumbrada por tener un hombre así a mi lado. Y bueno,
No voy a decir que en la parte íntima no conectábamos, porque lo hacíamos, y muy bien. Por otro lado, yo sabía que la gente comenzó a hablar, empezaron a existir los susurros, incluso mis amigas me lo advirtieron. Esto no va a terminar bien, decían. Pero yo no quería pensar en que un día fuera a terminar. Yo solo quería pensar en lo que estaba viviendo en ese preciso instante. ¿Y saben qué? Me sentía viva. Estaba más viva que nunca. Pero como bien lo imaginan, eso no duró para siempre. Una noche todo cambió. Habíamos quedado en vernos en un bar donde él se reunía con amigos de la universidad. Yo que iba a ser en un bar de chicos, de chavitos. Yo dudé en ir, pero él insistió tanto y me dijo, yo no me escondo de nadie, y si yo no lo hago, ¿tú por qué tendrías que hacerlo? Y tenía razón. Mateo de alguna forma siempre sabía qué decir para que me diera confianza y hacer las cosas. Me atreví a hacer tantas cosas que toda mi vida me había negado solo por el qué dirán. Y con Mateo era diferente. Así que acepté y cuando llegué noté algo raro. De repente sentí como que la gente se reía, pero exactamente cuando me veía. Algunas miradas cruzadas, risas contenidas, un silencio incómodo cuando me acerqué a la mesa. Uno de sus amigos, con varias copas encima, en cuanto me acerqué a la mesa, me miró y dijo, «Bro, no pensé que sí te fueras a atrever». En ese momento sentí que el aire se estaba congelando. Vi cómo Mateo se puso muy tenso. La espalda la pegó a la silla, sus manos se apretaron. Y de repente yo sentí un frío recorrer mi cuerpo. Le dije a Mateo, ¿atreverme a qué? ¿De qué está hablando tu amigo? Al mismo tiempo que intentaba sonreír para que nadie se diera cuenta. El amigo se rió porque me escuchó. Se volteó y me dijo, a lo de la apuesta. La apuesta, señora. Yo no recuerdo exactamente qué pasó después. Solo sé que Mateo lo agarró, lo sacó a empujones del lugar. Y yo me quedé sentada, con el ruido del bar volviéndose distante mientras pensaba en cuál apuesta. Apenas volvió Mateo y su cara estaba pálida. Me dijo, déjame explicarte, te prometo que no es lo que piensas. Pero esa frase es la más vieja del mundo. Y justo cuando te dicen no es lo que piensas, es exactamente lo que es. Me levanté y le dije, ¿entonces qué es, Mateo? Mientras yo me salía, él comenzó a perseguirme y me explicó entrecortadamente que meses atrás, en una conversación estúpida con amigos, alguien dijo que jamás podría conquistar a una mujer mayor, que ninguna señora lo tomaría en serio y que solo estaba con chicas de su edad porque no podía estar con ninguna más. Y él, por orgullo, dijo que sí podía, que era cuestión de actitud, que no era tan difícil. Y así había empezado lo nuestro. No porque me conociera, no porque realmente le atrajera, o se hubiera fijado en mí y lo enamorara a primera vista. Nada de lo que yo pensaba que era nuestra historia era cierto, sino para demostrarle a sus amigos que sí podía. Sentí que el suelo desaparecía. Le pregunté, ¿entonces soy eso? ¿Un reto? ¿Una vil apuesta? Mateo se me quedó mirando y dijo, sí. Pero al principio, solo al principio. Lo miré. En ese momento sentí tanto enojo, pero más que enojo, sentía vergüenza. Vergüenza porque todo el mundo me lo había dicho. Y yo había decidido continuar con esta historia que ahora parecía absurda. Me sentí tan triste que en medio de mi dolor solo le pude gritar, ¿y cuándo dejó de ser un juego?
En ese momento Mateo se acercó y me dijo: la primera vez que me contaste que te sentías invisible, mientras comenzó a acariciar mi cara. Continuó diciendo: ahí ya no fue un reto. Pero yo me aparté. En ese momento yo no quería que me tocara. Yo no sabía si creerle. Así que solo me di la media vuelta y me fui, sola. Dije que sería fuerte. Y lo intenté, al menos todo el camino, porque no lloré. Pero apenas crucé la puerta de mi casa, no pude más. Me miré al espejo y me sentí exactamente como temía. Ingenua, ridícula. Una mujer de 50 años creyendo en cuentos de adolescentes. Eso solo pasa en las películas. Durante semanas, Mateo me siguió buscando, pero yo no respondía a sus mensajes. Pero él no dejó de escribir, no dejó de aparecer. No dejó de intentar explicarse, pero yo no le daba la oportunidad porque no necesitaba saber nada más. Mi dolor era tan grande, pero mi vergüenza era peor. Pasaron los días y debo confesar que cada célula de mi cuerpo extrañaba a Mateo. Así que cedí, caí. Un día de esos tantos que me buscó, decidí verlo. Llegamos al mismo café donde todo había empezado. De alguna forma me pareció casi poético que todo terminara donde había arrancado. Por supuesto que no hubo flores, no hubo dramatismo. Solo era Mateo, con los ojos tan rojos, con cansancio, con dolor. Mateo me dijo: sí, no te voy a mentir. Todo comenzó como una apuesta. Pero nadie apuesta 3 meses. Nadie apuesta a presentarse en Navidad. Y nadie apuesta a quedarse cuando lo juzgan. Y tú sabes que todas esas cosas las hice contigo. Fui un estúpido. Pero yo te quiero. Siguió diciendo que sus amigos se burlaban, que le decían que solo estaba conmigo por dinero, que perdería años tan valiosos de su vida, pero que a él no le importaba porque lo único que quería era estar conmigo. Y yo le pregunté qué contestaba cuando sus amigos decían eso. Y me dijo algo que me hizo acelerar el corazón de nuevo. Lo único que yo les puedo decir es que por primera vez en mi vida tengo algo real y no estoy perdiendo el tiempo. Escuchar esa frase hizo que mi corazón se acelerara de nuevo. No sé, había algo distinto en su voz. No era arrogancia, no era desafío. Era miedo, dolor, miedo a perderme. Y entendí algo muy incómodo. Yo no estaba herida por la apuesta. Estaba herida porque confirmó mi inseguridad más profunda. Que nadie podía elegirme por ser yo. Que todos iban a tener algún, no sé, motivo oculto. Que era una persona usable. Así que me le quedé mirando. Y le dije: Mateo, no puedo ser tu demostración de madurez, mucho menos tu acto de rebeldía. Inmediatamente, cuando dije esas palabras, Mateo me respondió: no lo eres. Eres la primera vez que siento que alguien me ve como un adulto. Eres la primera persona que en verdad amo. Y lo dijo. Soltó la palabra, dejó de decir que me quería para decir que me amaba. Esa frase no sonó excusa, sonó a confesión, sonó amor. Lo miré con mucha más atención de la que había permitido en semanas. Y ya no vi al chico que aceptó una apuesta. Vi al hombre que había aprendido a golpes, sí, lo que significa elegir a alguien. Y le pregunté: ¿y si te cansas? ¿Y si un día despiertas y te das cuenta de que perdiste años muy valiosos por mí? Sonrió, pero no con ligereza, con ternura. Me dijo:
Los años no se pierden cuando amas. Se pierden cuando vives para impresionar a otros. Y en ese momento sentí que algo había hecho una conexión. De repente el miedo se derretía. Me tomó de la mano, no con urgencia, no con pasión desenfrenada juvenil, sino con tranquilidad. Continuó diciendo, al principio quise demostrar algo. Ahora, solo quiero quedarme. Había silencio alrededor, pero ya no era incómodo, era íntimo. Yo había pasado años creyendo que el amor tenía fecha de caducidad, que después de cierta edad solo quedaba resignación, compañía cómoda, conversaciones tibias, una vida a medias, intimidad insatisfactoria. Pero lo que sentía ahí era exactamente todo lo contrario. Así que le dije, no puedo prometerte que el mundo no va a hablar y no te puedo prometer que esto no va a ser difícil. Que hable, que el mundo hable. Yo no estoy enamorado del mundo, estoy enamorado de ti. Por primera vez desde aquella noche en el bar no sentía vergüenza, sentía orgullo. Porque no estaba eligiendo a un chico. Estaba eligiendo a alguien que me estaba eligiendo a mí con plena conciencia, por encima de todo. Aceptando las adversidades que podían llegar con nuestra decisión de estar juntos. Esto no puede ser un impulso, ¿verdad? Le susurré. Mientras él se me acercó y cuando estaba apenas a unos centímetros de mí me dijo, no, esto es una decisión. Y esa fue la diferencia. En ese momento no nos besamos. Hubo algo mucho más profundo, conexión, nos miramos, nos acercamos. Me tocó el rostro, yo toqué su mano. Y éramos solo dos personas decidiendo quedarse sentadas un rato más, sin prisa, sabiendo que lo que tenía no era perfecto, pero era real. Salimos de ahí aquella tarde tomados de la mano. No era un desafío, no estábamos provocando a nadie. Solo se trataba de que queríamos hacerlo. Y yo sé que hay miradas y que habrá rumores y que habrá murmullos. Sé que habrá momentos difíciles. Hasta sé que es probable que algún día lo tenga que dejar solo porque la naturaleza manda. Pero el día de hoy, yo no soy una apuesta. El día de hoy yo soy una elección. Y él ya no es un impulso juvenil. Es un hombre que decidió estar a mi lado, crecer conmigo. Y claro que la diferencia de edad va a seguir existiendo en el calendario, pero en nuestros corazones estamos exactamente en el mismo sitio. Y sí, él nació 25 años después. Pero por primera vez en muchos años, a su lado no me siento invisible. Me siento completa y profundamente amada. Y si yo hubiera sabido que me podía sentir así, hubiera esperado otros 25 años para encontrarlo.